Aquí. Listo, ahora sí, estaba mal grabándose. Bien. Entonces, vamos a tener hoy dos unidades de trabajo muy específicas y muy especiales. Sí, la primera, en la que nos vamos a centrar en este curso de Fundamentos Básicos de Metodología y la Investigación, pues bueno, tal vez haya alguno que no me conozca todavía, pues aquí está mi nombre, y luego pues cuando ya usted tenga su lámina, pues podría buscarme en Google si es que fuera necesario. Si no, nos vamos a ir conociendo paso a paso, ¿sí? Cierto, sí, siempre es una buena actitud que tiene Ángel, que me solicita, y lo voy a hacer. Me solicita que antes de iniciar cualquier tipo de trabajo, pues me solicita que envíe las respectivas diapositivas. Bien, aquí está. Vamos allá. Algo que les cuento un poco por si acaso vayamos a ir un poco lento, y no es lento, no me refiero a redundar, es que me había olvidado y me había confundido sobre el uso de un medicamento que tengo que utilizar para dormir, y actualmente pues puede ser que me sienta un poco somnoliento, pero luego me va a ir pasando si yo me controlo. Así que no se preocupen, que estamos 100% en el trabajo. Bien, ahora sí ya les ha llegado y yo puedo comenzar a trabajar con esta primera unidad que nos va a centrar hacia algo muy importante. Bien. Preguntas antes de comenzar con ello. Verá, yo les voy a decir una cosa. Algunos de ustedes, o vamos alzando la mano participando en el chat, ¿cuántos de ustedes están actualmente están iniciando un proceso de investigación o tienen idea de algo o estén pensando en realizar una investigación? Y realizar una investigación me refiero a que tengan algún fin académico, ya sea una publicación, ya sea obtener un título, ya sea alcanzar un logro más en su carrera académica. ¿Cuál es su función? Sí, vamos a ver, Martita, bueno, ya sabemos lo de Martita. ¿Nos podría contar cuál es la actividad que está haciendo ahora? Posiblemente para darle a un espacio unos dos antes de iniciar, porque la unidad número 1 nos da el primer apartado de introducción y nos va a poner a dudar en primer lugar qué estoy haciendo. Si es que puede hablar Martita, puede activar su micrófono. Hola, sí, muy buenas noches. Sí, el trabajo de investigación que estoy haciendo tiene un fin doctoral. Justamente en esta etapa es donde comprendemos el sentido real de la investigación. Muchas veces al hacer una licenciatura o al hacer una maestría, pensamos que es simplemente buscar la solución a un problema, pero la investigación tiene un concepto más amplio y es lo que recién estamos descubriendo y es lo que vamos a ver con cursos como estos, que nos ayuda a centrarnos mejor en la idea y en la connotación de lo que es una investigación. Gracias. Muy bien, Martita. Y para todos va la pregunta para que la anoten, o para el caso contrario, que la tengan en cuenta y me digan cuál es el paradigma que tiene mayor influencia o qué paradigmas usted está utilizando dentro de su investigación. Pero siempre tenemos que saber cuál es el paradigma que predomina en nuestra investigación. Y sobre todo, no confundirlos. Solo les adelanto, a usted pensará, ¿qué paradigma es? No nos ha hablado todavía de paradigmas, pero les dejo la idea. Vámonos a otra cuestión. Si usted está haciendo un trabajo de titulación, si usted está haciendo un artículo científico, si usted está haciendo una tesis de grado, una tesis de maestría, trabajo de titulación de grado, trabajo de titulación de maestría, si está pensando hacer una ponencia, un capítulo del libro, no le exime de ningún tipo la metodología, lo que le da lógica a su trabajo de investigación. Bien,
Ahora sí, muchas gracias por la intervención. Vamos a dar por iniciada la clase de hoy. Bien. La presentación pues estaría un poco de más porque ya lo hemos acertado. Ahora ya tienen las diapositivas, que es mucho mejor. Vamos a trabajar sobre el esquema lógico de la investigación científica, y este esquema lógico estará dividido en 3 elementos para que reconozcan en qué etapa se van a identificar ustedes sobre el concepto de investigación científica, el ciclo de la investigación científica y la etapa para su desarrollo. Entonces, vamos a trabajar aquí sobre el concepto. Bien, habrá muchos. Yo utilizo específicamente ahora el de Fidias Arias, ¿sí? Este libro voy a compartírselos, si no es hoy, mañana, porque es un libro bastante didáctico y es un premio al libro de literatura académica centrada en la enseñanza y el aprendizaje de la investigación. Así que este libro es bastante ligero y les puede servir de mucha ayuda. Bien. Y lo tengo, por suerte, Fidias Arias ya lo tiene abierto desde hace mucho tiempo. Bien, si nos centramos en esta parte de aquí abajo, tendremos que saber como investigación científica nos deberemos recibir o decir, centrar, concentrar claramente que es un proceso. Pero ¿es un proceso cualquiera? No, es un proceso centrado en la comprensión, la solución, el entendimiento, la sistematización de un problema. Y ese problema, cuando lo sistematizo, tengo que generar algún tipo de conocimiento y a su vez eso una solución. Ahora, si yo estoy haciendo investigación científica, debería evitar proponer, mencionar o aducir que estoy generando consultoría. Entonces, vamos a ver, llego a una institución educativa y me dicen, porque usted ya no lo ha hecho, tengo problemas porque los estudiantes están teniendo bajas calificaciones y eso hace que se disminuya la tasa de matrícula, la frecuencia de matrícula y del ingreso de nuevos estudiantes. Alguien de aquí me dirá, ¿se necesita una investigación para ello o necesita un consultor educativo o un administrador en educación que tenga experiencia en este caso? A ver, vamos a ver aquí en el chat. Porque muchas veces confundimos investigación con el elemento de consultoría. Ya les di el caso. Hay una cuestión. Ahí, no sé, algo está pasando. Entonces, esa cuestión es un elemento de estudio o es un elemento de consultoría. Llega alguien, identifica el problema, le dice cómo resolverlo. Quiero ver cuál es la situación, ¿sí? Quiero saber cuál es ese elemento. O es consultoría lo que te estoy diciendo que va a pasar, o es investigación. Si todavía no estamos claros, dejo en establecido que cuando usted vaya a hablar de investigación, tiene que centrarse en la idea de producir conocimiento o de aplicar conocimiento, y que ello tiene que contribuir específicamente a un área del conocimiento. Si contribuye tan poco o tan mucho, eso no es cuestión de si está bien o está mal. La cuestión está en que usted contribuya. Entonces, evaluar a una institución que le hace falta algo, ¿es una investigación? Sí, no. ¿Alguien puede participar? Siempre está abierto el chat. No. Cuando una institución quiere conocer cuál es la falta de motivación en sus docentes que son empleados, cuando ya le dice empleados, ya pierden más que un rol, entonces le dicen a alguien, motívemelos. ¿Necesitas una investigación para motivar a personas desmotivadas? ¿Será beneficioso hacer una investigación de ello?
Ojo, no todo es investigación y no todo lo que se pretende encontrar para dar una solución es investigación. Así que espero que vayan quitando ese concepto errado sobre la investigación científica. Entonces, aquí vamos a decir que la investigación científica genera algún tipo de descubrimiento relacionado con un aspecto de la realidad. Pero esta realidad, ¿cuál es? La realidad centrada en el objeto de estudio de la materia, centrada en el contexto en el que voy a hacer la investigación, porque puede ser muy particular. Entonces, la producción de un nuevo conocimiento tiene que estar también dirigido a incrementar postulados teóricos. Esto se llama investigación básica o pura. Pero también puede tener la capacidad de que esta sea una aplicación inmediata para solucionar un problema práctico. Investigación aplicada. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer investigación básica por ejemplo, para el diseño de inteligencia artificial. ¿Sí? Eso ya es una investigación pura o básica. Estoy haciendo una investigación que tiene el suficiente soporte teórico para hablar sobre las inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué pasa? De esa investigación se pueden producir aplicaciones tecnológicas que demuestren que lo que llamaremos inteligencia artificial pueda ser utilizado con un bien social, con un bien en las personas. Vamos a ver. Otro ejemplo. Muy cercano a ustedes, muy cercano a mí. Si yo sé, sí, escucharán, si vino el coronavirus, ¿sí? Por ahí se logró haber algún elemento de contagio, va a haber aquí un elemento de problema. Entonces voy a tratar de encontrar el conocimiento. Entonces debo partir de conocimientos previos que existan, que son los antecedentes o el estado del arte, y voy a empezar a resolver, analizar y proponer un estudio, primero que entienda qué es el virus y cómo está compuesto, cómo se lo puede atacar y cómo se lo puede atender. De allí, yo paso a la investigación aplicada, que ya es generar los múltiples y variados, ¿sí? Y variados frasquitos con productos que tienen enzimas o no sé, el lenguaje correcto, necesario para tratar ya con atención el problema de haberse o no contagiado previamente con la COVID. Entonces, la investigación aplicada y la investigación básica son dos tipos de investigación científica y que van de la mano. La investigación básica, por lo general, tiende a tener mayor relevancia e importancia en el doctorado. Recordando que el doctorado no es un grado social. El doctorado no es un grado profesional. El doctorado es un grado académico. Claro que a veces nosotros decimos el doctor al médico, pero deberíamos decirle médico o especialista en, médico especialista en. La investigación aplicada es más común observarla en grado y en maestría. A ver, encontré un método, lo aplico, veo cómo le va. Vi que hicieron en España esto, quiero probarlo acá, lo replico. Obtengo datos y ya tengo una aplicación. Ahora, aquí les voy a pedir, si es que tienen alguno, la participación, que sería muy bueno. ¿Quiénes están haciendo tesis de doctorado y quiénes están haciendo trabajos de titulación de maestría? Recordarán. Héctor, doctorado, en el chat también pueden estar. Alexandra, Ana, Cristina. A ver. Martita, bien, tesis de doctorado.
¿Quién más? Rosario, maestría. Bien. Ángel, trabajo de fin de máster. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién más? Uno más, por allí tal vez. Ahora, apareciendo alguien más o alguien menos. Judith. Muy bien, Judith. Entonces, si es que usted está haciendo investigación centrada en un doctorado, va a tener que tener un fundamento teórico muy fuerte, porque lo suyo va a ser la producción de un conocimiento que aporte a otro conocimiento. En cambio, Olger y Cristina van a tener que hacer aplicaciones de conocimientos que previamente existen o replicaciones de investigaciones que ya existen. Entonces, una de las dos tiene que ver con producir conocimiento, pero la básica, produce conocimiento a un nivel teórico de postulando, nivel de plantear teorías, y el otro de cómo la teoría la vemos puesta o empleada en la práctica. Ojo con estas situaciones, ¿sí? Bien, vamos a continuar por acá. Muy bien, muy buena participación. Bien. Las actividades distintas a la investigación para que no tengamos problemas. Y yo les voy a decir por qué es importantísimo en todos los estudiantes, excepto los que estén haciendo trabajos de fin de grado, tal vez un trabajo de fin de máster, podrían exentuarse de esto, pero yo les digo que no. El diseño de un programa institucional o de un plan de estudios no es una investigación, ¿sí? Cuando digo el diseño de un programa institucional o de un plan de estudio, ¿estoy haciendo una investigación o de hecho es lo que voy a hacer? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo explica? ¿Quién lo acota? En el chat también puede hacerlo. ¿Será que una persona que se ha planteado como investigación diseñar un programa o un plan de estudios para una carrera que supuestamente le ve mal, es una investigación? No, no lo es, ni lo será. Sería posiblemente una posibilidad de hacer una consultoría ahí. Si quisiéramos que eso se convierta en una investigación, tendríamos que entender, por ejemplo, cuáles, por ejemplo, podría ser una pregunta de investigación. ¿Por qué el programa instruccional tal no ha tenido resultados positivos en la graduación o los resultados esperados en la graduación de los estudiantes de la carrera de electrónica? Otro que podría convertirlo ya en una investigación. ¿Qué elementos le hacen falta o qué elementos complementarían el plan de estudio de la carrera de educación? Allí yo ya podría hacer investigación, pero sin mencionar el diseño de un programa, de un plan de estudios, cualquiera nos sirve. El desarrollo de sistemas de información. Desarrollar una app es una investigación. Diseñar un entorno virtual de aprendizaje es una investigación. Diseñar un aula virtual es una investigación. ¿Sí o no? Vayan pensando que lo que yo les doy es para que ustedes eviten hacer. ¿Sí? Muy bien, Ángel.
realizar una aplicación móvil para el uso de o para el aprendizaje del lenguaje de señas. No es una investigación, ya es una aplicación producto de una investigación. Pero si yo ubico, por ejemplo, el desarrollo, o no, vamos a hacer que es complementario. Voy a diseñar un programa de capacitación o podría ser por otro lado, diseñar un programa de capacitación, diseñar un modelo de capacitación basado en el lenguaje de señas para docentes de bachillerato, coma, voy a poner la coma oral, mediante el uso de aplicaciones móviles, punto. Allí yo ya le podría dar un rol de investigación. Porque si no, en sí, generar una aplicación no debería ser un producto de una investigación científica. Entonces, bajo esta premisa, todas las de App Store y de la Play Store estarían llenas de investigadores o son desarrolladores. El término desarrollador. Los planes y proyectos de carácter económico, social, tecnológico no son investigación. Y todas aquellas propuestas, ¿sí? De cualquier índole. Me detengo aquí. Consultoría, asistencia social y gestión. Vamos a ver aquí, a ver si es que hay alguien más o se atreve a hablar. Aquí una participación y les voy a decir. ¿Quiénes creen que tienen más problemas o dudas al momento de plantear una investigación? ¿Una persona que sigue una carrera de ciencias sociales o una persona que sigue carrera de ciencias duras? ¿Una persona que tiene de ciencias sociales en administración de empresas, posiblemente en una especialización en dirección de proyectos? Estas personas, las que están relacionadas con ciencias duras, ciencias ya establecidas, ciencias sociales o fácticas, pero que ya están establecidas, es más sencillo no equivocarse. Pero todas las demás áreas, sociales, no sociales y las demás, que impliquen una acción operativa, siempre van a tener la duda de si están haciendo investigación o están haciendo consultoría. Si yo voy a una institución y me dicen, verán, nuestra institución tiene el problema de que los estudiantes no están aprendiendo o desarrollando las competencias necesarias según el perfil de salida. Pregunta para ustedes, y espero participen, siempre es la idea participar. Sí creo que tengo activado porque sí debería escuchar, porque sí lo escuché a Héctor. Le digo, deme soluciones. ¿Cómo soluciona? ¿Cómo soluciona? ¿Qué hago? Cuando ya le empiezan a preguntar cómo lo hago, qué tengo que invertir, cuándo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, consultoría. Y aquí les voy a decir unas palabras de Enrique Richard, ¿sí? Que es muy sencillo. Verán. Cuando ustedes hacen ciencia o pretenden hacer ciencia de cualquier tipo o producir conocimiento, la sociedad no viene y te toca la puerta y te dice investigue. La forma más sencilla de darnos cuenta de que nosotros hemos posiblemente elegido investigar y no atender a una consultoría es que no nos han tocado la puerta. A Ángel, a Olger,
disculpen que me adelanté, a Ángel, a Jorge, a Judith, a Rosario, no les tocan la puerta. Se supone, sí, que yo soy el experto en el tema y por eso hacen una consulta. Sí, Martita, pero la idea está en esta metáfora. La sociedad no viene y golpea y dice, hey, tengo problemas, resuélvalos. La sociedad no suele ser consciente de todos sus problemas. Si un científico geoespacial, si un científico, por ejemplo, está estudiando algo relacionado al cambio climático, y va y le pregunta, yo, Andrés Andino, oiga, ¿nos estamos muriendo de verdad o es invento suyo? Nótese la forma vulgar, no tonta, porque es vulgar de preguntar. Vamos a otra. Vamos a decir que Héctor, disculpa que tome tu ejemplo, ¿nos podrías decir qué deseas hacer con tu investigación? Porque nadie te tocó la puerta. Héctor o alguien que quiera compartirnos qué está haciendo de investigación. No voy a corregir. Eso lo haremos más adelante solitos. ¿Sí? Alguien le tocó la puerta y le dijo, hey, quiero hacer eso. Vamos, láncese. Lo escucho. Mi tema es, a ver, competencias adquiridas en derechos humanos como componente de la formación integral de los oficiales subtenientes de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Muy bien, Héctor. Para refinar eso, ¿alguien te pidió que hagas esa investigación? No, determinado que existe una falencia o falta de alguna falla en el currículo o en la información que reciben los oficiales de las diferentes ramas. Bajo tu aproximación, ¿por qué nadie más se ha dado cuenta? Bueno, yo me he dado cuenta porque he cumplido actividades militares en la frontera y he visto algunas violaciones a los derechos humanos. Ah, ya. Entonces, vamos a estar aquí claro, Héctor, que el investigador muchas veces es el que se enfrenta a la realidad, el que empieza a estudiar a la realidad, el que empieza a entender a la realidad más allá de sus sombras. ¿Bien? Entonces, lo que yo quería hasta aquí, que se den cuenta que para hacer investigación científica no es salir al mundo a tratar de resolver problemas únicamente. ¿Sí? No pueden, no deben y no es ético. Ojo, ¿qué tal si Alexandra, Anita, Ángel, Cristina tienen una metodología muy buena sobre algo y levantaron información de personas y esas personas luego dicen, yo no quiero que esa información salga? Y usted sí la publica. Las personas, por más que se les explicó que funciona, que sirve, que les va a hacer, no quieren. Cultura, religión, dogmas y muchas cosas más. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. En nuestro caso, dice, nos basamos en la observación para detectar la problemática. Ya vamos a ver más adelante eso. Y aquí les quiero poner una duda. Respóndanla en el chat y hablar los que deseen. ¿Vemos correctamente la realidad? Alexandra tiene el micrófono abierto si desea, ya que de una vez lo tiene abierto. Ah, bueno, me quitó la oportunidad de escucharla. ¿Alguien de ustedes se da cuenta o se ha dado cuenta o se ha juzgado a sí mismo? Tal vez, ¿será que estoy viendo bien la realidad? Viendo bien la realidad, porque verla es ver. Cuestión de perspectiva. Depende de qué punto de vista lo veas.
la realidad. ¿Ya? ¿Y cuál es el punto de vista correcto? El correcto es el que se aproxime a una investigación científica. ¿Ya? Entonces vamos a ver, muy bien. Vamos a detenernos para darles un ejemplo satírico. ¿Bien? En una ciudad del Medio Oriente, las mujeres reportan que están sufriendo varios casos de acoso en la calle. Van y denuncian a la policía y la policía hace caso omiso. ¿Bien? Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿por qué la policía no hace nada? ¿A qué le llaman acoso? Viene otra pregunta. ¿Y por qué acosan y nadie ve? Esas serían las perspectivas. ¿Cuál es la correcta? No sé. Porque ese es un tema cultural. Claro, puede ser un tema cultural. Y si, por ejemplo, yo veo que en el hospital en el que yo trabajo hay un problema muy grave, interrelacional, y que de hecho está afectando los procesos. Te dicen, tú no tienes el permiso alguno, ¿sí? Para hacerlo en este hospital. Es que es para algunos el problema y para los otros no es. Muy bien, Judith. Para unos es un problema que hay que estudiar y para otros hay algo que no hay que estudiar, que no tiene sentido estudiar. Muy bien, Judith. Otra. ¿Hasta qué punto lo que usted crea como científico es valioso o tiene una implicación social? Pero también tendría una implicación ética. Hay cuestiones de manejar cuando es investigación que no tiene que estar para nada cerca de lo que se llama perspectiva. Y en segundo lugar, siempre tendremos que alejar factores intervinientes que no querramos dentro de la investigación o que sí, porque depende de lo que estamos haciendo. Vamos a plantear un tema de investigación. Bien, voy a proponer el siguiente. Tema, no dije título, los dos son diferentes, ya lo vamos a ver mañana. Voy a proponer el siguiente tema. La exclusión educativa de estudiantes con características relacionadas a una superdotación a nivel cognitivo. Vamos a plantearlo hasta allí. Para yo escuchar, porque nos vamos a centrar aquí. Y este es el principal problema de todos. Vámonos al primero. Si yo planteo algo, siempre debo aprender a observar la realidad desde un marco teórico. Por eso se llama el ciclo de la investigación científica. Escríbame en el chat todos los que han leído el marco teórico antes de haber hecho plan de investigación, objetivos, títulos, tesis, hipótesis, la metodología. ¿Cuántos de ustedes leen primero antes de hacer una tesis? Antes de hacer un trabajo de titulación, ¿cuántos de ustedes leen? Yo le digo aquí a Cristina, o a Cristina. Vamos a Jacqueline Cedeño. Jacqueline,
¿me podrías hacer el favor de traerme un Artopico? Es un libro, es un compendio de literatura ecuatoriana. Me gusta el Artopico. Por favor, vaya a la selva y me trae un Artopico. Lo quiero para mañana. Y si es posible, quiero que haya fotografías. ¿Alguien conoce de aquí el Artopico? Uy, se me pasó. Jacqueline Cedeño, no lo conoce. ¿Alguien más no lo conoce? Debo investigar. Usted mismo se dio la respuesta. Investigar no se refiere a adentrarse únicamente a la realidad. Es leerla primero. Léala. De hecho, está demostrado que uno de los grandes problemas en la actualidad es publicar por publicar, ya que hay demasiada literatura y poco de ella ha sido falseada. Entonces, Olger, Alexandra, Cristina, ¿han leído? Primerito, así sea. No me importa si es que ha leído, no es que ha leído, tiene que irse a revistas indexadas, no. Al menos googlear. El término googlear, que para mí es saludable, ¿ha googleado su tema de estudio? Si usted lo ha visto, ¿cómo lo ve? ¿Qué tal si es que usted ve un problema donde no hay? Que lo aterrizara en el marco teórico, pero por orden lógico, ¿el marco teórico se hace al principio, al final, en el medio, o según lo que dice el formato de la tesis? Es que no tengo problema. Bien, vamos a hacer ahora sí otro ejemplo claro. El biólogo marino me sirve para llevarlo a dar clases en una institución pública biología, o me sirve para enviarlo al mar para que identifique nuevas especies. ¿En dónde me sirve más? ¿En dónde? Bueno, no me da la respuesta. Sirve en el mar. No es que depende de los intereses del biólogo. Digo, ¿dónde me sirve más un biólogo? ¿Dando clases de biología o investigando nuevos especímenes en el mar? En el mar. El biólogo marino, por ende, tiene un marco teórico en su cabeza. Jacqueline, si usted es docente, su marco teórico está en la cabeza. Judith, si usted es médico, su marco teórico está en su cabeza, en su perfil profesional. Ahora, si es que usted, por ejemplo, Judith, que conozco el caso, tiene que salirse de su línea de investigación, de su profesión inicial, entonces ella tendrá que adquirir un nuevo marco teórico. Para los que ya pertenecemos al área en la que estamos investigando, lo incrementamos y lo pulimos. Pero los que no tienen que acceder a un nuevo marco teórico. Entonces, Alexandra Matamoros, voy a ver si es que puede participar más, porque este taller hace que cuando usted ya esté en el de artículos científicos, logre escribirlo ya. Vamos a ver qué marco teórico tengo. Así que, cuando yo quiero salir a ver la realidad, yo le digo, vaya a cazar un artopico. Usted va y dice, ¿y con qué lo cazo? Pues lea. Ah, ya leyó. Me dicen que es un ave. Ah, bueno, va a tener que utilizar un rifle. Ah, ya, ¿cómo es un rifle? Así. Ah, ya, ¿cómo? Y va aprendiendo. Eso hace que cuando usted llegue a la zona donde está el artopico,
Podrá haber muchos pájaros con picos largos, pero uno tendrá características particulares para hablar del artopico. Ojo con eso. Cuando usted no tiene buen marco teórico, usted ve lo que cree. Y muchas veces, disculpando el término, lo que le da la gana. Tenga cuidado con eso. Bien. Esto de aquí no tiene nada que ver con el orden. No tiene nada que ver con el orden del esquema del trabajo de titulación de la tesis. Tenga mucho cuidado. Porque muchos de ustedes me van a decir, pero así no se escribe una tesis. Es que cuando usted le dan la tesis, cuando le dicen, hagan este formato, se llama informe final. No es la tesis, es el informe final del trabajo. Es donde usted escribe lo que hizo en la investigación previa. O si sabían eso o no sabían eso. Que la tesis es el documento oficial de presentación para la divulgación. No es la investigación. ¿Ya? Así que mucho cuidado. Y ya vamos a diferenciar entre anteproyecto y plan de investigación, que muchas veces los confunden y por otra, algunos los tratan de extender demasiado y a veces hasta de por gusto. Bien, vámonos con las preguntas. Si yo tengo un buen marco teórico, puedo plantearme mejores preguntas. Pero ¿y cuál sería el sentido de las preguntas? Es el planteamiento del problema, pero de otra manera. Una pregunta, vamos a ver. Alguien que tenga un trabajo de investigación que esté haciendo ahora, abra el micrófono, que le voy a ayudar, porque la idea es que usted vaya anotando esto y pueda pulimentar sus ideas y yo nutrirme de lo que usted está haciendo, porque si no voy a dar ejemplos alejados de su realidad. Sin miedo, por favor. Alexandra, Cristina, Héctor, no sé, alguien abra o en el chat, o si no, pues bueno, también sigo dando ejemplos claros y precisos. Bien. Si yo voy a una institución educativa, si yo voy a una empresa mejor, y noto que la empresa tiene muchos conflictos que se notan como una tensión en el ambiente. Y veo que poco interés se le da a mantener una convivencia armónica entre los trabajadores, lo cual veo que parece que disminuye su productividad. Entonces me pregunto, las relaciones interpersonales entre los trabajadores de tal área provoca que tengan baja productividad laboral. ¿Cómo planteo esa pregunta? Primero, debo saber qué son las relaciones interpersonales. Tengo que saber qué es la convivencia y cómo se afecta la convivencia. Porque miren, el marco teórico me hace ver correctamente o me hace ver lo más acercado posible a lo que yo quiero ver. Porque si no, estoy disparando para todos lados y no sé qué hacer. Marco teórico. Esto sé, hacia eso me voy. Si no sé, tengo que reconocerlo y ahí sí ver la realidad. Y ahí paso a la pregunta. La hipótesis es muy particularmente cuantitativa, pero una hipótesis puede ser mayor grado de conflictos entre los trabajadores, menor productividad. Menor grado de conflictividad entre los trabajadores, mayor productividad. Me planteé algo que quiero comprobar. Puedo plantear 20 hipótesis del mismo contexto. Debo probarlas. Y para eso está el método llamado metodología, materiales y métodos. Todos los procesos que yo debo hacer para completar la construcción, descripción y desarrollo de la hipótesis. Y la tesis. La tesis no es el documento. No lo es.
La tesis no es el trabajo que ya hice, el que va a presentar. La tesis es la generalización. La tesis es el aporte académico a la literatura académica. La tesis es el resultado de entender una realidad y cómo ésta se describe desde una forma teórica. Eso es llegar a una tesis. Comunicación académica. Cuando ya tengo la tesis, escribo, presento, proyecto, planteo lo que he obtenido con base en mi proceso lógico de investigación. De allí, si yo elijo una publicación científica, ya sea un libro, en una ponencia, en todo, donde lo que yo quiera, es indistinto la forma en la divulgación académica y termino con la divulgación o comunicación social. Bien, les voy a decir esto. Vamos a cerrar, me voy a cerrar un poco los ojos y me voy a interiorizar en esa época. A mi abuelo. Mi abuelo conocía el celular, no, en su niñez no. Entonces, para él, en la niñez el celular no era bueno. O sea, no tiene sentido en la niñez de mi abuelo. Alguien, con el desarrollo de la tecnología, generó un celular. Mi abuelo, sus abuelos, ¿pidieron que inventen el celular? Mi abuelo, sus abuelos, mis padres, ¿solicitaron que mejoren las televisiones y las hagan Full HD? Mis abuelos, mis padres, sus antecedentes, dijeron que inventen una vacuna para tratar alguna enfermedad tropical. No, la sociedad no demanda a los científicos. Los científicos son los que ven algo de la sociedad y lo tratan de resolver, lo tratan de comprender. Pueden hacerlo teóricamente o aplicándolo. Alguien, cuando vino el coronavirus, el SARS-CoV-2 y luego sus variantes, ¿pidieron las vacunas sí o no? La gente pedía vacunas sí o no. Para los que se acuerden de las noticias, ¿sí? Pedían. ¿Por qué pedían? Porque los científicos eran los que podían. No podía el de la esquina, no podía el vecino, no podía yo, porque se enfrentaron, claro, porque tuvieron que buscar al científico que tiene un marco teórico, que hace preguntas, que genera una hipótesis, que tiene método, que genera una tesis, que comunica, que genera la publicación y luego lo lanza a la sociedad. Judith, que ella es médico y nos puede ayudar. Literatura académica sobre SARS-CoV-2 y todo, cuando empezó a salir, importantísimo. ¿En qué nos ayudó? ¿En qué les ayudó a ustedes como médicos? Diagnóstico, posible, claro, diagnóstico, tratamiento, ¿sí? Y otras cosas más. Eso lo hizo el científico. Eso lo hizo el que investiga, que sigue siempre un proceso lógico. Entonces, un científico, como ustedes y los que están aquí formándose, tienen que tener clara la película del marco teórico, ¿sí? La investigación, claro que fue desarrollándose bien, Judith, y como no había al principio mucho del conocimiento que se esperaba, entonces al principio tuvo que haber más muertes, y luego con el proceso de investigación se conoce más de la enfermedad y también se supo cómo a tratarla mejor. Así, la sociedad no
golpea la puerta de los científicos. ¿Estamos claros o no claros que la sociedad no golpea puertas de los científicos? Por lo tanto, usted como científico, asúmase ese rol porque está bien, es aquel que mira la realidad y la puede entender, comprender, usar, sistematizar y dentro del protocolo ético general. ¿Alguna duda hasta allí sobre la lógica? Un poco destruyendo la lógica que ustedes le saben hacer. Si es que usted mueve un área del conocimiento, ¿qué es lo primero que debía haberse puesto a hacer? Marco teórico. Para Alexandra, Héctor, Olger. Buscar información, leer información lo más fidedigna posible, claro está, pero hay que leerla. Si no, yo voy a empezar a ir como cualquier persona a juzgar. Cuando les voy a dar un caso en el que cuando ustedes se sienten que han desarrollado una competencia como investigadores. Cuando ustedes ven un problema en la sociedad, dejan de juzgarlo. Si no, tratan de ver todo lo que lo rodea para poder tener un sentido más amplio de la información. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la violencia en contra de la mujer. ¿Bien? Bien, usted dice, la violencia en contra de la mujer es mala. Sí es mala, terrible, no debe existir. Pero empieza a haber investigación en sociología en la que dice que la violencia en contra de la mujer está relacionada con algún tipo de delincuencia en el seno familiar. La violencia en contra de la mujer está relacionada en que, a pesar de que tiene una boleta de auxilio, se mantiene en el mismo contexto familiar, asumiendo la familia que va a cambiar el agresor sin tener ningún tipo de asistencia psicológica. Que es más propensa la mujer que habita o vive con una persona que consume o vende estupefacientes a sufrir algún tipo de violencia. Esos factores asociados hacen que las mujeres sean violentadas menos, o son factores asociados para entender por qué se generan este tipo de casos y por qué nadie hace eso a pesar que se está documentando. Yo les diría, los que maltratan a las mujeres, las golpean, las abusan, ¿son los hombres? ¿O son algún tipo de delincuente? ¿No son los hombres? ¿O son algún tipo de delincuente? ¿O algún posible delincuente? ¿Algún posible antisocial? Ojo con eso. Los antisociales no tienen clase social. Así que, mucho cuidado. Entonces, eso es ver a la sociedad, ver al problema, al contexto con un marco teórico. Bueno, estoy yo en una clase y digo, los niños no aprenden. No aprenden. Entonces es la profesora. La profesora va y se revisa, no dice, yo hago toda la planificación. Luego no, se va a otro contexto.
los estudiantes de tal edad deben aprender de esta manera o hay ciertas metodologías que favorecen, pero no aprenden. Cuando llega Alexandra Matamoros, que es de educación inicial, si mal no recuerdo, y justamente ella se da cuenta que los niños no han desarrollado funciones básicas. Y ahora le pregunto ahí, ¿y por qué Alexandra sabe que no ha desarrollado las funciones básicas? Porque tiene marco teórico en la cabeza. Ahora sí está viendo el problema. Ya no lo está juzgando o presumiendo, o con presunción de lo que está pasando. Mucho cuidado con eso. ¿Estamos claros por ahora? Puede ser que esta primera parte pueda ser un poco teórica, pero ojo, mañana vamos a trabajar con la práctica. Bien, vámonos para acá. En metodología es importantísimo tener en cuenta que hay etapas para hacer investigación. Esta de aquí no es la que vamos a hablar específicamente, ni tampoco la de acá, ¿sí? Estas dos no es que nos vamos a delimitar o nos vamos a poco extender, simplemente porque en la ejecución habrá tantos y muchos elementos que tienen que ver con sus competencias, pero aquí se les va a dar algunas recomendaciones. Bien. En la planificación se refiere al proceso, a lo que consiste o concierne sobre trazar el plan o proyecto de la investigación a realizar. Bien. Si yo ya genero un plan, un anteproyecto, significa que en algún momento voy a tener que llevarlo a la realidad y eso es hacer la investigación. Y cuando la investigación ya esté realizada, tengo que buscar cualquiera de las formas y cualquiera, indistintamente, buena o mala para usted, son formas variadas para la divulgación académica. El artículo no es el único, la tesis no es el único, el libro no es el único, la ponencia no es el único, el capítulo del libro no es el único, el foro no es el único, el blog no es el único. Muchas formas de divulgar. Cuidado con esto de comprender que hay pocas. ¿Bien? Vamos a centrarnos para no estar mucho tiempo aquí a la etapa de planificación. Bien. Alexandra, Ángel y todos los demás que están aquí. Verán. Vamos a tener que, los que no tienen el plan de investigación hecho, vamos a tratar de orientar en este curso para que lo desarrolle. De hecho, va a ser la evaluación que usted tenga desarrollado un plan de investigación de aquí. Y que al menos lo tenga esbozado. Es decir, encontrar toda la lógica que necesita para que luego usted solo tenga que completarlo ya en la plantilla oficial del programa que usted esté siguiendo. Bien. Siempre es importante saber elegir el tema. Bien. ¿El tema es lo mismo que el título? Solo quiero... ¿No o sí? Parece que ya lo había dicho. No son los mismos. Muy bien. Muy bien. No, Alexandra. Y nunca lo serán. El tema siempre va a tener esta orientación. Centrarse en un campo del conocimiento. Vamos a quedar un ejemplo. Tema. El área. Administración. Hay un tema general. Administración de empresas. Administración de empresas. Hoy se me saltó. Bananeras, empresas agrícolas, empresas textiles. Tantas empresas que habrán. Luego, pues, acá dice las macroempresas. No quieren microempresas, no quieren nada de eso. Pero va aquí a delimitarlo.
¿Por qué necesitamos delimitar los temas? Primerito, formación administrativa del microempresario y rentabilidad de la microempresa en Venezuela. Bien. Aquí hay elementos que nos ayudan a delimitar. Aquí hay elementos que nos llegan a limitar, que nos llegan a limitar y que nos llegan a limitar. Bien. Ese podría ser el tema, la formación administrativa del microempresario y su rentabilidad de la empresa. Si yo lo quiero poner en Venezuela, si yo lo quiero poner en Ecuador, si yo lo quiero poner en Chile, si yo lo quiero poner en Venezuela, lo que va a cambiar el contexto, sí, pero lo demás cambia. El tema cambia, se mueve. No. No. Para nada. Lo que sí se puede mover son los títulos, porque el título no es el tema de la investigación. El título ya es una presentación formal sobre la cual usted quiere darle un nombre y un apellido a una investigación, que no necesariamente tiene que ser formación administrativa del microempresario y la rentabilidad de la microempresa en Venezuela, puede ser, no sé, en la ciudad de Caracas, Venezuela, en el periodo lectivo 2011-2012. Sí, está bien el tema, delimitadito. Pero si yo le pongo el título, hacia la formación del microempresario para una adecuada rentabilidad de la microempresa en el contexto venezolano. 2 puntos, el contexto venezolano. Tema puede ponerle como usted quiera, pero el tema delimitado siempre surge de un área. Ojo con eso, las áreas. A ver, siempre quiero que traten de participar aquí para que puedan ustedes delimitar. Vamos a hacer un ejemplo con Alexandra. ¿Puede activar su micrófono? Sin miedo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su área de estudio? Luego vamos con Olga. ¿Educación qué? Educación inicial. Ya. Eso es la educación inicial, la educación extraescolar, la educación preescolar, como lo llamemos. ¿Bien? Educación inicial. Ya. Ahora, ¿qué tipo de educación inicial? Inicial 1 e inicial 2. Ya. Vamos a ponerle un tema para que no se confunda y vamos más despacito. En área general vamos a llamarle educación. En el específico, en el general vamos a llamarle educación inicial. Y en el específico vamos a llamarle educación inicial para niños de 4 años. Ya. Del área de la educación, ya sabemos que el objeto de estudio de la educación es el proceso educativo, ¿sí? Y el del proceso de enseñanza y aprendizaje, me voy hacia el área más general, que sería la educación inicial y la educación inicial de 4 años. La de 3 años, ¿es la misma que la de 4? No, no es lo mismo, aunque pertenecen al no. mismo nivel, no. No, a pesar, no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, su elemento podría ser, ¿de qué estábamos queriendo trabajar con usted? Sobre la estimulación de la expresión oral en estudiantes de educación inicial. Ya. Basado en el recurso de las TICs. Ya, por ejemplo, usted estaba pensando en
un programa o diseñar una... Sí, aquí usted iba a... Más que diseñar, usted quería fortalecer, ¿verdad? Sí, más bien como crear un plan de actividades o saber qué actividades pueden favorecer a la estimulación de la expresión oral o la mejora del lenguaje en el nivel de 4 años. Ya, entonces usted va a hacer, por ejemplo, una guía didáctica para el fortalecimiento de la expresión oral en estudiantes de educación inicial De 4 años. de 4 años. ¿Qué más? Bueno, ahí se puede especificar en la institución Mediante el uso de las TIC en una mediante el uso de las institución pública o privada. pública ¿De la ciudad de qué? de Santo Domingo. Ya. Lo delimitó. Entonces, usted necesita marco teórico ¿de qué? ¿De qué es educación inicial? El programa de educación inicial para 4 años, ¿verdad? Tiene que saber sobre el desarrollo de la expresión oral, qué es, de qué se refiere, ¿verdad? Hasta allí. Usted podría tener ya un tema, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tema es el primero para adentrarse en la búsqueda de literatura. Antes de pasar a todo lo demás, tenemos que saber si es que nuestro tema es posible buscarlo, si es que nuestro tema tiene literatura que me ayudará a pulimentarlo. No es un proceso tan sencillo como el que pudiéramos dar de ejemplo. ¿Ya? Así que esa es la idea. Olger, amigo estimado. Saludos cordiales, compañeros. Amigo Andrés, gracias. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, hermano. Verá, yo estoy, o sea, mi área es energías renovables. Eso está bien. ¿Ya? Y el tema en general puede ser biomasa, generación de energía mediante biomasa. Ya, Ajá. listo. Y El tema específico. sí, el tema específico es generación eléctrica a partir del estiércol del ganado. Bien, hasta allí. Ahora, para establecer, ya tenemos hasta ahí el desglose del específico. ¿En dónde lo voy a hacer? ¿En qué tiempo lo puedo hacer? Por ejemplo. Ya, entonces, generación de energía eléctrica usando el estiércol del ganado de Azogán. Ya. De la feria de Azogán, que está ubicada ¿en dónde? Está ubicada en Santo Domingo. Eso. Siempre tenemos que orientar el tema para que tenga todas las delimitaciones posibles. Vamos a decir que si uso yo Azogán es porque tiene una característica de que al ser una feria y la más grande, va a haber una gran cantidad de colecta, ¿verdad? Segundo, esto estoy orientando a la generación de este elemento a partir de este producto. Entonces, lo haré. Sí, con biogás. Sí, entonces, ese primer paso, ¿qué nos hace pensar? Hemos ya leído sobre combustibles renovables, biomasas y todo lo demás, ¿o estamos en proceso de lectura? O sea, yo estoy en este momento en revisión de bibliografía, de fuentes. Estoy ahora mismo consultando los proveedores de equipos de generación a través de biogás, porque actualmente estoy tomando muestras de la cantidad de kilogramos de estiércol que produce la Azogán semanal, ¿no? Entonces llevo tomando unas 4 muestras nomás. Entonces, tengo un promedio ahora de unos 8.000 kilogramos, pero es variable. Por ejemplo, ahora en Semana Santa bajó y eso nos pone en desventaja.
para fijar cuántos kilovatios o cuántos metros cúbicos de biogás se pueden generar, ¿no? O sea, recién estoy en esa parte y contrastando con modelos que ya fueron implementados en Perú, en países vecinos. Bien, bien. Y gracias por ese ejemplo, porque Olger nos retoma a la idea de cómo él se empieza a hacer preguntas, cuestiones, interrogantes sobre, por ejemplo, la cantidad de material que va a requerir y sobre todo también leer y empezar a leer cómo otros están haciéndolo, y eso también será un condicionante para que él pueda, si lo va a replicar, saber cómo hacerlo correctamente. Entonces, no es un proceso, por eso les digo, aislado. Hay mucha gente que va por la vida queriendo hacer artículos, pero como no tienen idea. O sea, un artículo se escribe en 3 semanas. ¿No han escuchado esa lamentable noticia? Se escribe en 3 semanas y eso es solo cuestión de coger y... Si eso es cuestión de coger y hacer nomás. ¿Sí? Es cuestión de hacer. Vas sin mirar a la realidad, sin mirar los posibles factores que intervienen. Por ejemplo, Alexandra podría decirme ya, no me permite la institución o la institución no me permite que use el nombre. Eso hay que haberlo experimentado en la etapa de ir puliendo el tema. Así que Alexandra, si dice la institución dice, no puedes ni por ningún lado poner nuestro nombre. Está bien, ahora tiene que utilizar sin nombrarla. Eso, pero introduciéndonos a la primera etapa. El problema. Bien, aquí nos dirán que es la parte de la identificación del problema. ¿Sí? Esto significa un vacío, laguna, aspecto no conocido dentro de un área temática que permita una investigación para su solución. ¿Qué incidencia ha tenido la formación administrativa del microempresario en la rentabilidad de la microempresa venezolana en el periodo 2011-2012? Por ejemplo, si yo retomo para Olger, si puede abrir otra vez el micrófono y decirme qué pregunta se está planteando sabiendo que ya tenemos un tema que puede ser mejor delimitado. ¿Cuál sería? Bueno, por ahora hay varias, ¿no? Pero entre las más fundamentales... La pregunta general, ¿cuál sería? La más grande. Ya. ¿Qué cantidad de energía eléctrica se puede generar a partir de un promedio de 8,000 kilogramos de estiércol semanales? Ya. Y una más pregunta específica. A ver, otra específica. Parece que sí tenía otra por allí. Claro, si es que le encuentras. Si no, luego me dices. Me pides la palabra y te dejamos escucharla. Ya. Escuchamos lo que dijo. ¿Qué cantidad de estiércol, biomasa, se requiere para generar una cantidad de energía X? Si Azogan 8, 9, 7, 6, 5, 8, no sé, produce de estiércol, ¿cuánta energía dotará eso? Y también cuáles podrían ser sus aplicaciones, porque eso podría ser ya una investigación aplicada. Lo que Olger está haciendo es una investigación aplicada. No es una investigación. Correcto, es aplicada, porque es un trabajo de fin de máster. Sí, muy bien. Es de máster y sobre todo la competencia es replicar, utilizar esos conocimientos ya en el campo disciplinar al que se desenvuelve. ¿Sí? Entonces, vámonos con alguien más, alguien aquí, tal vez Ángel, Jacqueline, Judith, Katia, Leandro, Martita. Tengo aquí a Offer Compus. Si le puedes cambiar el nombre mejor para... Aunque bueno, podemos ir a comprar a Offer Compus.
Bien. Alguien, no tengan dudas de abrir. Fatal. A ver, vamos a... Esperemos que Usted en una. aquí está el ruido de ambiente. A ver, ¿alguien más tiene? Si no, pues podemos pasar a la siguiente. Por ejemplo, yo podría decir para Alexandra Matamoros, que de paso yo le oriento de vez en cuando, podría yo preguntarme, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de educación inicial de 4 años de edad? Podría ser una pregunta. ¿Cuáles son las principales o qué estrategias son las más adecuadas para el desarrollo de la expresión oral en niños o en estudiantes o infantes de educación inicial de 4 años de edad? Preguntas. Pero, ¿de dónde surgen esas preguntas? Del problema. Olker tiene un problema que lo identificó de una manera, vamos a decirlo, precisa. Bien, quiero producir energía eléctrica utilizando biomasas y obviamente tengo que buscar dónde hay una buena cantidad para que se produzca. Azogán. Ahora tiene que investigar, problematizar por qué se utiliza el estiércol de ganado o por qué el utilizar el estiércol de ganado como un elemento que va a ser necesario para su investigación. Tendrá propiedades mejores que otros, tendrá resultados mejores que otros, disminuirá la contaminación que otros. No sé, vamos a decir que Olker, esto es una hipótesis mía, logra generar energía que nutre la misma central de la SOGAN, o que nutre tal lugar de la SOGAN. Entonces, un beneficio, pero eso es investigación aplicada. Bien, si no tienen, vamos a continuar. Igual, hoy no estamos casi deteniéndonos para trabajar ejemplificaciones. Bien, que eso a veces es un poco lamentable. Bien, tercer paso, anteproyecto, llamado borrador. Y aquí quiero que usted salga del mito. Para hacer un trabajo de titulación, para hacer una tesis, para hacer lo que sea, cuando un profesor le dice, dime tu tema en la primera clase de investigación, dime lo que quieres investigar en la primera clase de investigación, salga corriendo de allí. Salga corriendo de allí. No se quede. Claro que lo digo metafóricamente, pero eso es una muestra de que el docente no está dominando la metodología de la investigación. ¿Por qué? ¿Cuál sería la primera actividad que debería hacer el docente dentro de ese círculo? ¿Qué hubiera hecho primerito yo? ¿Alguien por allí? ¿Olger? En este caso sería plantear el problema. Pero antes del problema, algo debe haber antes del problema. La necesidad. Necesidad, correcto. O sea, porque, a ver, yo lo que hice fue acercar, o sea, fue así, ¿no? Yo me acerqué a SOGAN, recaminé por allí y dije, a ver, ¿qué necesidad tienen ellos? Entonces, pagan una altísima planilla de energía eléctrica mensual, muy alta, muy elevada. Entonces, eso es una necesidad, la energía. Entonces, tienen el recurso que están botando, las 80 carretilladas de estiércol cada semana. ¿Y por qué la botan si eso tiene cualquier cantidad de energía concentrada? Entonces, ahí hay un problema. Hay un ratito, Olger. Esa cantidad de energía concentrada, ¿te surgió por simple generación espontánea
o lo habías leído? ¿Habías revisado literatura sobre ello? No, pues eso fue producto de los 13 módulos que he Ya, recibido de la eso se maestría, o llama sea, todas las materias. marco teórico. Marco teórico, así. Entonces, tú Entonces, para ver la realidad y ver el problema fuiste con marco teórico. O así sea, es, tú correcto. dijiste, están botando energía, porque aprendiste que eso genera energía. Entonces, hay marco teórico viendo la realidad. Entonces, el marco teórico es un foco que alumbra la realidad. ¿Sí? Porque sin marco teórico es la siguiente metáfora. Ingresar a un cuarto totalmente oscuro, y no te dicen qué hay ahí adentro. Habrá asesinos, monstruos, lo peor que pueda haber, pero no te dicen. Sin marco teórico es ingresar a ese cuarto. Y muy bien Judith, y muy bien Ángel, y muy bien Olger. Eso, llegamos a la deducción de que sin marco teórico es imposible llegar a el problema, ¿sí? Sin marco teórico. Entonces, cuando usted llegue a una clase como profesor o como estudiante, de ser el caso, jamás de los jamases llegue a pedir al estudiante que le diga el tema. Llegue con el estudiante a orientarlo a que vaya a leer para que cuando él quiera hablar de un problema, lo entienda y sobre todo lo mire de mejor manera. Voy a hacer apreciaciones taxativas. Los estudiantes, disculparán los términos de vulgo, los estudiantes son vagos. Los que no hacen los deberes son vagos. Las profesoras de educación inicial solo pasan haciendo muñequitos. El profesor de matemática nunca revisa ortografía. ¿Esas apreciaciones personales tienen valor, sentido, uso? ¿Son necesarias? ¿Sirven para qué? Para nada. Muy bien, Alexandra, para nada. Eso no sirve. En ciencia las opiniones no sirven. Bien. Vamos a delimitar un anteproyecto. Primerito, título tentativo. Planteamiento y formulación del problema. Objetivos, elementos teóricos e hipótesis, si es que fueran necesarios. Metodología y alguna bibliografía preliminar. Verán que dice bibliografía. Los que estuvieron en Norma Zapa el curso anterior. Bibliografía, ¿verdad? Que no es lo mismo que referencias bibliográficas, ¿verdad? Bien, Ángel. Muy bien. ¿Verdad, Alexandra? No es lo mismo. Entonces, si yo voy a trabajar con Alexandra Matamoros, ella me ha dicho que quiere que le ayude orientándole, porque quiere hacer su primera publicación. Anote, por favor, Alexandra Matamoros y todos los que están pensando en su investigación. Ojo, los que tienen un plan de investigación avanzado, mañana vamos a hacer un ejercicio. Si es que usted tiene un plan avanzado, no habría ningún problema para completar esto. Esto no debe llevar máximo una hoja de Word, de por gusto 2 o 3. Una. Título tentativo. Planteamiento y formulación del problema. Uno o varios objetivos. ¿Qué elementos teóricos, hipótesis? Verán, ninguna investigación, por favor, hagan el marco teórico. Nunca, ninguna investigación, hagan el marco teórico como un capítulo pensado únicamente. El marco teórico es en sí un producto de la revisión de la literatura. Entonces, toda investigación debe tener revisión de literatura. Todo. Desde el punto 1 hasta el punto último hay revisión de literatura. Bien.
título tentativo. ¿Cuál será? No importa. Todos los que quieran participar y pueden participar. Tarea. Tarea para mañana. Que esto no se va a demorar más que 5 minutos. Y espero lo haga. Tener hecho en menos de una hoja su plan, su anteproyecto. Vamos a pulirlo y con ello podemos trabajar la siguiente etapa. Bien, esto les dejo de deberes para todos. ¿Dudas? Me dirán, ¿y cómo escribo eso si todavía no sé ni cómo hacer objetivos? Y todavía no sé hacer planteamientos. Bueno, la tarea está para que lo intente. Mañana vamos a empezar a hablar sobre una de las primeras partes. Temas y títulos. ¿Bien? Sino que tenga un avance cortito. Por favor, lo más claro y preciso. Si es que desea hacerlo. Obviamente, es más importante para los que vayan a trabajar conmigo a posteriori un artículo. A ver, ¿por qué es importante primero hacer el anteproyecto y luego pasar al proyecto como tal? Y aquí viene un error principalmente grave. Verán, si usted hace un anteproyecto de 10, de 20 hojas, de 30 hojas, y no es lo suficientemente claro, y usted hace un anteproyecto de 2 hojas y es lo suficientemente claro, ¿cuál vale más? ¿El de 2 o el de 10? El de 2. Sí. Muy bien, Martita. El plan, sí, de hacer la investigación con base en el anteproyecto está en que sea corto, preciso, concreto y esquemático y que se entiendan 2, 3, 5 hojas, máximo 10, qué es lo que quiere hacer. No vaya a presentar un plan de investigación que tenga 30 hojas y que ni el anteproyecto se entiende. Y aquí doy una recomendación. Verán, el anteproyecto no se lo puede escribir, vámonos por la introducción, vámonos por el capítulo 1, vámonos por el marco teórico, vámonos por el metodológico, por el aspecto administrativo. Eso para los que quieran ser profesores universitarios y estén en ese camino. Les pido de favor que para que un estudiante le presente el anteproyecto y luego el proyecto para la tesis, no esté hacer paso a paso. Oriente cada uno de los aspectos formales que tiene el plan. Haga que el estudiante encuentre la lógica de cada uno. Y luego de ello, hágale que construya completamente su plan. Les voy a decir cuál es el problema. Desconexiones. ¿Alguien ha tenido aquí problemas con el plan? Que le rechazan porque dicen que no tiene coherencia, que le rechazan porque dice que no tiene claridad, que le rechazan porque supuestamente no tiene el fundamento necesario. ¿Les ha pasado? Pasa cuando no hay anteproyecto. Pasa cuando no hay ningún tipo de revisión previa al proyecto. Yo voy escribiendo. Voy a utilizar enfoque cuantitativo y todo lo que he hablado en el trabajo ha sido pura y llanamente cualitativo. Está mal de hecho. Este es el esquema sugerido para cualquier plan. No tengo que leerlo.
Pero lo que yo les estoy diciendo es que un plan no es la investigación final. El plan no es el documento que usted presenta para graduarse. El plan es el documento que presenta para iniciar la investigación. Vamos a hacer un checklist. Introducción. Vámonos al planteamiento del problema. Los que están haciendo un plan o van a construir un plan, ¿están seguros de esto de aquí, del 1.1 al 1.5? ¿Sí o no? Participe en el chat, no necesita hablar. Necesito un par o algunos. ¿Está seguro? Les voy a decir que yo, que estoy haciendo 2, yo sí estoy seguro. Marco teórico. ¿Están seguros de su marco teórico? Yo, por lo menos, sí. ¿Están seguros de su marco metodológico? Aquí voy a decir que tengo todavía dudas. Y todo lo demás de aquí abajo estoy totalmente seguro, incluso en normas APA. Bien. ¿Cómo yo les puedo decir que está bien algo mal? Vamos a ver mañana un ejemplo. Cualquier esquema, ojo, cuidado, cualquier esquema es válido. Yo con un buen plan de investigación me puedo presentar aquí y en cualquier país. ¿Sí? Voy a adelantarme porque ya vamos a dar cerrada esta clase que es full teórico. Ya quiero que se convierta en práctico, en poquito. Bueno, mañana quiero que sea práctica. Errores frecuentes. Investigar sin pregunta a contestar. O sea, sí, algunos son muy buenos para luego hacer Frankenstein de las investigaciones, pero tienes que tratar de responder algo. Objetivo de la investigación sin definir. O sea, sabemos que está mal, nos han dicho que está mal y no nos hemos sentado a mejorarlo. Incorrecto uso de la terminología. Mucho cuidado. Eso es falta de marco teórico. Materiales y métodos en síntesis. Quiere decir que somos muy escuetos en explicar qué hicimos en la metodología. Hey, expliqué bien. Sin idea del análisis de datos. No se publican los resultados. Eso es muy común cuando ya está en ejecución la investigación. Cuando estamos ya diciendo, ya tenemos los datos, ya hemos todo, ahora sí vamos a escribir bien bonito el informe final. Empiezas a ver esas incongruencias. Cuidado con eso. ¿Cómo divulgo? Depende del formato, del artículo, de la titulación, de la tesis, de la ponencia, del libro, del póster, de la clase magistral, de cualquier socialización. No importa cuál tome. La idea está en que antes de un trabajo de investigación, antes de la divulgación, está el anteproyecto, el proyecto y la divulgación. Así que tiene muchas formas. Hay más. Mucho cuidado con eso. Para que tengamos en claro, me voy a quedar aquí en los paradigmas y les voy a decir que hay 3. Y luego necesito que usted sepa en qué paradigma usted se encuentra epistemológicamente y luego con qué enfoque se relaciona su investigación. Bien, el positivista está específicamente centrado en generalizar, explicar, controlar y predecir. Es por excelencia la búsqueda, la profundidad de la realidad basándose en leyes. Es muy característico de las ciencias duras. Las ciencias sociales tienen todavía un carácter complejo para llegar a ser positivismo. Pero el interpretativo
es una corriente opuesta que está centrada en comprender, interpretar, entender la realidad desde sus múltiples variantes. Es decir, hay contextos que no se pueden comparar ni generalizar. Un grupo social no puede ser generalizado con otro. Por ello, la investigación basada en el enfoque interpretativo siempre estará centrada en el sujeto y va a ser imposible generalizar. La positivista, matemática, biología, física, química, interpretativo, tendiente a la educación, a la psicología, sociología, casi de estas ciencias sociales que tienen un cuerpo de trabajo interpretativo. Luego viene el crítico. También se llama naturalismo en el interpretativo o naturalismo. El crítico es aquel que ya empieza a entender el elemento constructivo de la realidad integrando una variante positivista con base en el entendimiento, en la lógica y el control de la investigación, y el elemento naturalista de interpretación de relación sobre lo que ocurre en la realidad. Entonces, el positivismo y el naturalismo, que es el interpretativo, se ven beneficiados cuando se integran para utilizarlo en el crítico. Siempre hay unas corrientes que surgen en emergencia o son emergentes con relación alguna. La duda aquí es la siguiente, ¿sí? Si yo ya tengo una epistemología clara, precisa y centrada, yo tengo que saber que el positivismo tiene una fuerte carga teórica y los instrumentos siempre tienen que ser válidos y confiables con base en técnicas estadísticas. O sea, la estructura y el elemento del diseño siempre tienen que tender a la posibilidad de generalizar, y eso es con base en estadísticas, en datos cuantitativos, en lo medible. Positivista puede ser un estudio en educación también, pero que tenga una muestra amplia, una población amplia. El interpretativo naturalista tiene que ser flexible, técnicas cualitativas, ojo con eso, y eso nos hace tener un problema sobre reducción, exposición y conclusiones centradas en el contexto. Y el crítico da un elemento vivencial. Da una posibilidad entre la mixtura de lo positivista y lo interpretativo y sobre todo hacia la cuestión de los determinados grupos de investigación. Es decir, el primero se centrará específicamente en generalizar o entender una realidad desde su generalidad. El segundo va a tratar de entender a la realidad desde sus características, desde sus particularidades. Y el crítico va a tratar de integrar ese elemento que dé posibilidad hacia lo consensual, que da validez a lo interpretativo y a lo positivista. Bien. Cuando hablamos de cuantitativo, tenemos que hablar que está estrechamente relacionado con el paradigma positivista. Cuando hablamos de cualitativo, estamos hablando del naturalista y el crítico con el mixto. Sin ser redundante sobre lo que ya he hablado, la idea de entender cuál es mi base epistemológica está centrada en qué tan riguroso voy a ser más adelante cuando yo utilice ya el diseño de la investigación. También qué tantas técnicas y cómo las voy a utilizar. No es bueno mezclar ciertas técnicas. Tampoco es bueno vamos a decir, despreciar ciertas técnicas por el simple hecho de que queremos evitar trabajo. Bien, me voy acá para terminar esto de aquí. Todo paradigma tiene una base epistemológica. Los enfoques siempre tendrán origen de los paradigmas. El positivismo tiene que ver con lo cuantitativo, lo naturalista, interpretativo sobre lo cualitativo, y el crítico sobre el mixto.
Pero aquí voy a tener algo importantísimo en cuenta. El positivismo se basa exclusivamente en el tratamiento y uso de hipótesis. Naturalismo se basa exclusivamente en el uso de objetivos. Sí, no es una ley. Pueden tener los dos, pero cuando su estudio es netamente cuantitativo, va a tener hipótesis. Cuando es naturalista a cepa, con propiedad, va a tender a tener objetivos. Si es mixto, posibilidad de que haya dos. Por ejemplo, si retomo lo de Olger seguramente él va a tener, al ser una ingeniería en algún área, que ser eléctrica, va a tener que tender a su trabajo de titulación a una hipótesis. ¿Verdad o mentira? Claro, es netamente positivista. Positivista. Bien. Sí. Ese es el correcto uso. Aquí no estoy enseñándole cómo hablar o qué no decir. Si yo le pregunto, mi trabajo va a ser exclusivamente basado en el paradigma positivista y va a tener un enfoque cuantitativo para el tratamiento de los datos, yo tendré que ver que cumpla eso. Si usted me dice, no, mi trabajo está centrado en un paradigma naturalista, centrado en el enfoque cualitativo, tiene que verse eso en su investigación. Si es que usted utiliza para un trabajo de investigación cuantitativo solo objetivos, bueno, solo le digo que tiene que saber que positivismo, todo lo que es cuantitativo tiende a ser en hipótesis, todo lo naturalista tiende a ser en objetivos. Para cerrar todo ello, porque ya hemos concluido esta clase, necesito que me digan dudas. Necesito dudas sobre ahora. Pueden escribirlas al chat. No tenemos que, ojo, no tenemos que quedarnos 2, 3 horas hablando aquí. Hoy quiero que terminen diciendo, entendiendo claramente. Hay 3 paradigmas. Si yo le pregunto a Alexandra Matamoros, ¿qué paradigma prefiere y con qué enfoque va a trabajar en su artículo, al que le voy a ayudar a dirigir? Ojo, y lo dirijo por gusto personal, Alexandra. Paradigma crítico y con el enfoque mixto. ¿Por qué? Porque ya cuando vaya a realizar la aplicación de encuestas o la lista de cotejo, voy a trabajar tanto cualitativamente como cuantitativamente. Bien, va a trabajar técnicas cualitativas y cuantitativas. Muy bien, Alexandra. Si usted va y se presenta así, donde cualquier director de tesis, le va a ir excelente. Jacqueline Cedeño. Muy bien, Alexandra. La clase de hoy era eso. Porque ya vamos a ejercitar, pero todavía no lo que viene. Olger ya nos respondió. Héctor, ¿puede? Rosario. Buenas noches. A ver, Rosario, ¿está haciendo una investigación en la actualidad o no? Tengo que hacer una investigación, un artículo científico, la publicación de un artículo científico. No tengo tema. Ya, mañana lo va a trabajar, así que venga preparada. Pero antes que ello, su trabajo de investigación, ¿qué paradigma va a tener como epistemología de base? Yo pienso que el positivista, porque es el que ya lo conozco y el que lo manejé pues,
Ya, pero ¿por qué va a ser positivista? Yo pienso por la aplicación, porque es, voy a aplicarlo, de recolección de datos, Ya, ¿en qué área es educación? sí. ¿Cuántos Educación. estudiantes van a ingresar o docentes a la muestra? Yo quiero utilizar todo el cuerpo docente del colegio en el que estoy elaborando. Más o menos. 50. Ya, vamos a tener, bien. Rosario, tu trabajo tiene que ser crítico, ¿sí? Y un enfoque mixto. Correcto, ahí es mi confusión, o sea, yo Ya. le digo positivo. Está bien, no, está bien lo que tú me decías, lo que usted me dijo de cuantitativo, pero recordemos que cuando decimos cuantitativo debemos tender por epistemología a generalizar, ¿verdad? Y 50 casos nos dará una posibilidad de generalizar o es muy contextual como por el interpretativo. Y no sería, estamos como... Eso. Cuando nosotros hablamos de paradigma positivista, hablemos ya de muestras grandes. Muestras grandes me refiero a muestras pasadas, los 200 o 250 o 100 sujetos. Muestras, Bueno, ojo. ahí es el problema. Muy bien, Rosario, no, pero mañana vamos a trabajar. La idea es que ya vas sabiendo que vas a utilizar un enfoque mixto con un paradigma crítico, por lo tanto vas a tener que hacer uso de técnicas cualitativas como cuantitativas de recogida de datos. ¿Ya? Porque tratándolo cuantitativamente no va a ser suficiente. ¿Ya? Ok. Bien, mañana trabajamos en lo que justamente te hace falta. Vamos a ver acá. Katia, ¿puede hablar Katia? Pueden escribir al chat para evitarse que les pregunte también. Wendy. Al chat, Leandro. Wendy. A ver. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, yo estoy con Alex Matamoros haciendo el artículo, así que estoy escuchando lo que usted le preguntó a ella. Ah, ya. Listo, entonces. Estaríamos bien por ahí, por ese lado, ¿ya? Gracias. Ya. Héctor. Sí, buenas noches. Bueno, yo voy a hacer una investigación. Inicialmente era mixta, pero tratamos de, en lo posible, que sea cualitativa, con un enfoque cualitativo. ¿Ya? ¿Por qué? Y con un paradigma naturalista. ¿Y por qué sería? Te lo modificaste del mixto al cualitativo. Bueno, primeramente nosotros tratamos de cambiar el enfoque, ya que no queríamos utilizar mucho lo que es cuantitativo, que es la utilización de tablas, la verificación de datos, sino más bien verificar la información existente, la necesidad que se tiene de la investigación. ¿Ya? Miren, eso es una particularidad, es el cambio. ¿Ven? Ángel, tal vez. Con Ángel Sí, y alguien más. hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Yo el trabajo que estoy empezando a realizar es una propuesta de intervención para desarrollar la conciencia medioambiental en los estudiantes de secundaria en Ecuador. Ese es el tema que estoy empezando a trabajar. ¿Cuál va a ser tu base epistemológica?
Entonces yo aquí más o menos según lo que se ha analizado aquí, parece que me ubicaría pues en el paradigma interpretativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es una propuesta en la cual vamos a tratar de comprender e interpretar algunas situaciones que se suceden dentro de estos problemas medioambientales. Entonces sí también pues aquí vamos a trabajar únicamente con esa situación sin análisis cuantitativo, sino más bien cualitativamente. Tal vez entrevistas, historias de vida, Sí, por ahí más o menos en ese sentido sí tenemos que focus aplicar group, esto. todo eso. Bien, Sí, muy bien. Entonces, hay que tener clara nuestra postura epistemológica para elegir técnicas propias de la epistemología, propias del enfoque, y no hacer mezcolanzas, ¿verdad? correcto. Bien, bien, Héctor. La mezcolanza no sirve. Si usted va y me dice, yo soy mixto, y me refiero a la investigación, yo estoy haciendo esto, tiene que notarse una persona más, alguien más que quiera referirse, si no, por hoy damos por terminada la clase porque estamos centrándonos teóricamente y mañana prácticamente, ¿sí? Hoy vamos a empezar a revisar conceptos complejos. La idea es que hoy, por lo menos, sabemos que hay 3 paradigmas, 3 enfoques. ¿Cuál es la posición epistemológica y el enfoque que tomo para yo poder hacer mi investigación? Cada enfoque, cada epistemología me da mi camino de trayectoria. No es para ningún lado, es el mismo para todos, ¿sí? La lógica de la investigación sí, pero el camino epistemológico y enfoque que tome es diferente. Les cuento el mío para terminar. El mío tiene un tratamiento crítico con base epistemológica crítica y por lo tanto mixto. Porque más allá de las métricas que puede tener un investigador al momento de su trabajo como científico, también hay componentes que están centrados en cómo es como investigador, qué hace, su vida, su forma de ser, que integra a estas posibles métricas. Entonces, si yo revisé la literatura y me di cuenta que el docente o el investigador en este caso siente en algún lado frustración, en algún momento presión, hace que crezca o decrezca su producción académica. Entonces, es natural que tenga que integrar técnicas mixtas y triangulación para poder yo determinar correctamente que lo que estoy observando en la realidad no es una parcialidad. ¿Sí? Recapitulando todo. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo en el sentido de que tenemos 3 paradigmas, 3 enfoques y que dependiendo en el camino que yo me ponga, voy a trabajar correctamente en mi investigación? Bien, mañana vamos a trabajar objeto, tema y título. Y vamos a empezar a construir nuestro plan de investigación. ¿Sí? Esbozarlo. Los que ya lo tienen, para que le den sentido. Y los que están recién construyéndolo, para que lo vayan realizando. Valeria, ¿alguien más tiene alguna duda? Mañana vamos a hacer el plan de investigación. Vamos a comenzar con el plan. Vamos a estar trabajando todas las 2 horas o 3 horas, vamos a estar trabajando específicamente en ir llenando nuestro plan de investigación. Para los que ya lo tienen, ir mejorándolo. Para los que no tienen, irlo produciendo. Y con ello, cuando esté listo, pues bueno, acabarán el curso. Habrá unos 2, 3 meses y luego de ello, pues todos los que deseen regresar para hacer el curso de publicación, pues estaremos listos para trabajar con ustedes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si alguien quiere activar su cámara para tomar un registro, sería muy gustoso de ustedes. El material ya se los he enviado, ¿sí? No se olviden de trabajar con base en su metodología, ¿sí?
no se olviden en trabajar con base en el material que le hemos enviado. Voy a tratar de hacer lo menos posible cansadas las clases para que no estén preocupados. Y vamos a combinar teórico, práctico, 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 ¿ya? Listo. A la cuenta de 1, 1, 2 y 3. Listo. No se desanimen, no se cansen. Vamos a ver. Espérenme un ratito para acá. ¿Sí? No se olviden de escribirme al chat, por favor, para tener más información. Mañana vamos a tener... déjenme